el cultivo de la amapola en la sierra, hasta los grandes cárteles y su poderío. Esta es la breve historia del narcotráfico en México, con la narcocultura en auge, representada a través de innumerables corridos, exitosas series de televisión. Pareciera que el narcotráfico en México se reduce al poderío, el derroche y la violencia, pero esa es apenas una de las tantas caras de este fenómeno. Lejos ya de las míticas figuras de los capos, que nacieron en la década de 1980, el narcotráfico en México se remonta a muchos años atrás, data desde principios del siglo XIX y principios del XX. En nuestro país, con el comercio del opio, el cual fue introducido a México con la llegada de inmigrantes chinos al país, al puerto de Mazatlán, Sinaloa. El uso de la amapola entre los chinos es de carácter ancestral y se remonta a costumbres muy antiguas. Sin embargo, a su llegada, se percataron que las condiciones en Sinaloa eran propicias para el cultivo a gran escala de esta planta. Las versiones populares apuntan a que Lai Chang-won, un migrante chino que nació alrededor de 1869 en Hong Kong y llegó a México en 1911, es uno de los principales iniciadores del cultivo de drogas en nuestro país, particularmente en Sinaloa. Chang-won llegó inicialmente a Estados Unidos. Posteriormente llegó a México, se enroló como médico por los revolucionarios del noroeste. Estuvo 10 años en el ejército, pero una herida de bala lo obligó a dejar la lucha y comenzó a practicar medicina naturalista en El Dorado, Sinaloa. Ahí, un sacerdote católico lo bautizó como José Amarillas. El artículo relata que debido a sus conocimientos médicos, José Amarillas puso un consultorio en el pueblo de San José de la Puerta, en el municipio de Badiraguato, donde se desempeñó como curandero naturalista. Fue entonces que nacieron las primeras rutas de tráfico a Estados Unidos a través del territorio mexicano. Antes de que su comercio se extendiera, era habitual que el opio se usara como remedio casero para tratar malestares, lo mismo que la marihuana, que era empleada para tratar problemas de asma, insomnio y catarros. Sin embargo, entre 1920 todo tomaría un curso distinto. En Estados Unidos, en 1920, una fuerte campaña de criminalización contra las drogas, particularmente el opio y la marihuana, comenzaría. La legislación fue firmada rápidamente por varios países, entre ellos México, como primera acción para prohibir la producción y comercialización de dichas sustancias, todo acompañado de propaganda que alertaba sobre los riesgos que su consumo representaba para la salud física y mental. Sin embargo, para entonces la industria del narcotráfico ya estaba en crecimiento. Prácticas de corrupción comenzaron a manifestarse a nivel institucional. En plena guerra contra las drogas, hacia la década de los 50, México ya se había consolidado como uno de los principales productores de amapola y marihuana, con Estados Unidos como su principal cliente. Sinaloa, particularmente en el Triángulo Dorado, ya figuraba como epicentro y cuna de este fenómeno. Entonces nacen los cárteles, ya establecidas las rutas de comercio de estupefacientes en el país. Hacia 1970 se consolidan las primeras organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico. El primero fue el Cártel de Guadalajara, fundado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, todos ellos originarios de Sinaloa. Esto apenas sería el inicio. A medida que los años pasaron, las células criminales
sufrirían cambios, reestructurándose y dando lugar a nuevos cárteles tras la eliminación de otros. Con la llegada de la cocaína a México, los cárteles, antes limitados al trasiego de la marihuana y la heroína, comenzarían a consolidarse como imperios, con un gran poder económico. Les cantaré